Bueno, buenos días. El tema por el cual me convocaron esta mañana es suplementación invernal de vientres. Para hablar de suplementación invernal de vientres, en general, a mí se me arma una cantidad de cuestionamientos, ¿no? Porque uno trata a los vientres solamente normalmente que son las vacas o las vaquillonas que ya están en periodo reproductivo, que están cargando con una gestación, pero en realidad la problemática de los vientres, al menos en el territorio argentino, que no es pampa húmeda, donde los recursos son un poco mejores, cuando hablamos del NEA, del NOA o de todas las provincias más al sur, la problemática empieza directamente con las categorías de ternera y con las categorías de vaquillas y vaquillonas. Y muchas veces, en este mismo orden, podemos invertirlo y decir que la problemática de los vientres o las dificultades que tienen para exponer su máximo potencial reproductivo comienza en el último tercio de gestación. Entonces, un poco la idea era contarles básicamente un modelo que nosotros utilizamos como suplementación invernal para terneras de reposición aquí en el litoral, hace algunos años trabajando junto con grupos CREA, y después un poco cuáles son las consecuencias que se presentan en la vaca de cría cuando tiene dificultades nutricionales durante la gestación y en particular durante el último tercio de gestación e inicio de lactancia. Cuando se trata de animales en crecimiento, la etapa crítica del crecimiento son los primeros 12 meses de vida, ¿no? Esto es una curva bastante vieja, digamos, bastante conocida. Entonces, donde en esos primeros 12 meses de vida se juega el partido del potencial reproductivo de un vientre en este caso. Y lo mismo ocurre por ahí con los machos que son destinados tanto a reproducción como a producción para carne, por ejemplo. El potencial productivo de esos animales, cuando se ve afectado su nivel nutricional durante esta etapa, nunca alcanza el máximo posible. Esto se conoce como restricciones nutricionales. En general, las restricciones nutricionales son principalmente por carencia de recursos. Cuando se trata de vientres de reposición o terneros que van a pasar su primer año en recría, en campos naturales o en recursos de baja calidad, lo que le falta en primer orden es la energía, luego le faltan las correcciones proteicas, y a posteriori de estos dos niveles principales de restricciones desde el punto de vista nutritivo, empiezan a aparecer las otras carencias, que pueden ser las carencias minerales, vitaminas y demás. Pero estas restricciones nutricionales lo que generan es una degradación de los tejidos activos. Y esa degradación de los tejidos activos, cuando se trata de los órganos de la reproducción, muchas veces es irreparable para el resto de la vida de ese individuo. Entonces, esa condición de restricción nutricional lo que produce es un factor deleterio en su capacidad de reproducción posterior. ¿Qué es lo que pasa con las restricciones nutricionales? Cuando la demanda del animal para crecer y mantenerse vivo, que eso es lo que se conoce como energía de mantenimiento o energía de crecimiento, se altera, o se reduce en oferta, lo que empieza a consumirse es mucho más energía para poder sostenerse vivo y deja de crecer. Al dejar de crecer, se encuentra con un efecto negativo, fundamentalmente sobre todo el desarrollo osteomuscular, pero también sobre todos los órganos reproductivos. Y esto es una cuestión que uno se conoce en la jerga técnica, todo el mundo la sabe en profundidad, los profesionales la conocemos muy bien, los veterinarios, los zootecnistas, los agrónomos que asisten a los sistemas productivos también la conocen muy bien, pero sin embargo es una problemática recurrente en la mayoría de los campos de cría, en las zonas que son submarginales o más bien marginales a los sistemas productivos de la pampa húmeda. ¿Qué es lo que nos pasa? Y tradicionalmente la consulta es, dicen, mirá, yo tengo este lote de ternera que normalmente ingresa a su primer invierno con 180 kilos, con 150 kilos o con 200 kilos, y en el mejor de los casos no gana peso. Pasa
los meses de mayo, junio, julio y hasta fines de agosto en un peso estabilizado. Si pesan 200 kilos, cuando son de menor peso, lo que suele ocurrir es que pueden perder hasta 40 kilos de peso vivo en ese primer invierno. Los problemas que nos llevan a eso son dos grandes cuestiones. Una de ellas es la carencia de recursos. En esa época, nuestros campos naturales producen muy poco, digamos, la disponibilidad en general es baja, y aún así, cuando se hacen reservas o diferimientos de pastizal, lo que ocurre es que estos pastizales tienen muy baja calidad nutricional. No superan los 4 puntos de proteína bruta en general, tienen digestibilidades que están por el orden del 35% o menos, y esto hace que los animales, aún comiendo en cantidad y a boca llena, pierdan peso. ¿Por qué? Porque su demanda nutricional es muchísimo más elevada que eso. Fíjense, este es un pequeño resumen que ya tiene algunos años, que para un ternero la demanda de proteína, por ejemplo, hasta los 120 kilos de peso vivo estarían en el orden de 17, 18, y para una vaquillona en el orden del 12 o 13, y estos recursos ofrecen 3 o 5. Cuando intentamos suplementar muchas veces con el recurso más conocido, que es utilizar rollos, los rollos producidos en estas condiciones también tienen bajos tenores proteicos. Y los de mejor calidad, como puede ser un rollo de alfalfa, estarían en el nivel piso de oferta de proteína, por ejemplo, un 12% de proteína bruta. La respuesta a la suplementación en estas condiciones, cuando se trata de suplementaciones energético-proteicas, como puede ser el pele de algodón, maíz con concentrados proteicos, speller de soja también, urea combinada con algún recurso energético, como puede ser el maíz o el afrecho de arroz, que es bastante común en esta región, automáticamente producen una respuesta en ganancia de peso. Y a mayor oferta, cuando uno da medio kilo de un suplemento, cuando uno da 1 kilo de suplemento, en una categoría que es altamente demandante de estos dos recursos básicos, como son la energía y proteína, se encuentra con un aumento de ganancia de peso. Pero la limitante mayor que hemos encontrado en la mayoría de estos sistemas es que la suplementación tiene un efecto aditivo siempre y cuando yo tenga recurso forrajero primario. ¿A qué le llamo recurso forrajero primario? Y el recurso forrajero de base. Si yo ingreso a un pastoreo de un campo natural con 1000 kilos de materia seca, la respuesta va a ser prácticamente la mitad de que si ingreso con 2500 kilos de materia seca por hectárea al inicio del pastoreo en la temporada otoño-invernal. Y tenemos que pensar que 1000 kilos de materia seca disponible no es más que una cosa así para un campo natural. Entonces, la recomendación es utilizar en primer lugar estas suplementaciones para terneros o terneras de reposición cuando se trata de disponibilidades de más de 2000 kilos. Cuando estamos por debajo de los 1000 kilos, la indicación más certera sería hacer confinamiento. A esto se cruza también que no todos los 1000 kilos, los 2500 kilos, la disponibilidad de materia seca que nosotros tenemos en estos tipos de pastizales es de igual calidad. Hay diferentes calidades de acuerdo al campo, de acuerdo a los antecedentes que haya tenido el pastoreo de ese lote, de acuerdo a la intensidad y los recursos forrajeros que subsisten luego de las diferentes presiones de pastoreo se van modificando con el tiempo. Y como ven, este es un trabajo ya que tiene sus años, pero notablemente los recursos de buena calidad y de excelente calidad están en baja proporción en la mayoría de los predios, al menos en lo que es norte de Entre Ríos y sur de Corrientes. Esto ocurre en la mayoría de las zonas ganaderas donde hemos tenido cargas altas los últimos años, digamos, toda la expansión de la frontera agrícola de los últimos 30 años ha hecho que todo el sistema ganadero que se produce en las áreas extrapampeanas esté prácticamente al límite de sus cargas, y esto ha producido muchas zonas de sobrepastoreo donde los recursos forrajeros de buena calidad
han sido mermados o diezmados por el consumo excesivo, la presión de pastoreo. Esto nos da diferentes disponibilidades y en esta experiencia nosotros utilizamos el cloruro de sodio o la sal como una herramienta para que nos ayude a hacer una suplementación. ¿Por qué? Porque en la mayoría de estos predios de gran escala, donde la ganadería es extensiva, lo que también carecemos es de recurso humano o de mano de obra para poder hacer estas suplementaciones, que son pequeñas cantidades de un recurso concentrado que se le da a la recría de terneras o vaquillonas para mejorar su ganancia de peso otoño-invernal. Entonces el cloruro de sodio nos sirve como un freno y poder suplementar en esas casitas o en esos comederos de autoconsumo donde los animales consumen en libre disponibilidad la comida. Esto nos fija un consumo de 0,8 al 1% de peso vivo y de acuerdo al tamaño de los predios, a la disponibilidad forrajera que haya en cada lote, las ganancias de peso y los consumos suelen ser variables como lo que se ve en esta experiencia. Esto lo hicimos durante 2 años consecutivos junto con algunos grupos CREAS del litoral y nos encontramos con que a pesar de hacer algunas modificaciones del recurso energético proteico que se ofrecía, en este caso era una base de maíz molido con urea de liberación lenta, una corrección mineral y sal, lo dimos en 2 niveles, subíamos la proteína en algunos casos, en otros las bajábamos o bajábamos un poco la concentración del cloruro de sodio para lograr mayores consumos de peso vivo. Sabemos que en estos recursos deberían comer entre el 1,2 y el 1,5, pero en todos los casos nos encontramos con que la disponibilidad inicial en cada lote de este recurso forrajero de baja calidad hacía que el consumo limitado con sal fuera modificado de acuerdo a la necesidad de los animales. Dicho de otro modo, cuando teníamos baja disponibilidad o bajo recurso forrajero primario al inicio del pastoreo, los animales se acostumbraban a comer la sal, mejoraban su ganancia de peso en función del consumo que estaban haciendo de ese recurso concentrado que le dábamos en las tolvas para autoconsumo, pero lógicamente no utilizando el recurso primario que se deseaba utilizar, que era el campo natural. De esto hay muchísima información. Hay muchísimos años de estudios, desde la década del 60, diría yo, en adelante. Se conocen casi todos los recursos en cada condición, para cada provincia de la Argentina. Al menos el INTA desarrolló mucha información durante la década del 60, del 70 y el 80, para poder hacer suplementaciones con diferentes productos y subproductos sobre diferentes pastizales. ¿Cuál es la chance? ¿Cuál es la chance que tendríamos de decir, bueno, estos animales que perdieron peso o que no ganaron peso durante 4 meses de su primer año de recría, hay mucha información también de lo que se conoce como crecimiento compensatorio. Crecimiento compensatorio es una medida de estimación que si uno recupera el aporte nutricional para la categoría, al término de 1 año, los animales restringidos versus animales no restringidos tendrían el mismo tamaño y peso. Eso es también muy conocido. Entonces, el crecimiento compensatorio nos permitiría tener un animal, si uno entrega un animal para invernada o para faena, digamos, de igual peso, no habiendo perdido, en teoría, demasiado. Pero en los vientres de cría, cuando las restricciones nutricionales son muy severas, uno empieza a ver reducciones de tamaño y cambios de conformación estructurales o ya directamente de caja, como le llamamos, el esqueleto óseo de esos animales cuando las restricciones son muy severas. Cuando son imperceptibles, uno dice, bueno, estos animales vinieron ganando bien, ganaron 500, 600 gramos por día, entonces no deberían tener ningún tipo de problema. Y nos encontramos que la limitante, aún ganando 500 gramos por día dentro de su primer año, también puede ser severa desde el punto de vista del desarrollo de los órganos reproductivos. Esto es una experiencia de confinamiento, recría de confinamiento de hembras, donde se les ofertaba el 2,8% de su peso vivo como ración base maíz o el 1,8%, un 30% de diferencia
en oferta, unas comían prácticamente al libitum y otras con una reducción al 30% menos de su potencial de consumo. Y si uno mira los resultados, iniciando con terneras de destete precoz de 70-80 kilos, nos encontramos con que las que venían con restricción nutricional, como se ve aquí en esta fila del medio, estaban en el orden de 500 gramos por día. Y los animales que no eran restringidos ganaron 800 gramos durante los primeros 12 meses de recría. Si uno mira las conversiones de ración a kilo de peso vivo, aquellos que sufrieron el principio de restricción fueron más eficientes en el uso del recurso. Consumieron 4,6 kilos de grano por cada kilo de peso vivo, versus a los que no fueron restringidos, donde se observaban consumos de 6-1, prácticamente 6,3 por cada kilo de peso vivo producido. Entonces, a primera vista, desde el punto de vista económico, sabemos que cuando restringimos los animales son más eficientes en el uso del recurso, pero estos eran vientres de reposición. Cuando analizamos el desarrollo, el grado de desarrollo reproductivo de ambos grupos a los 12 meses de edad y a los 15 meses de edad, nos encontramos que con los animales que no tenían restricción nutricional, a los 12 meses de edad, el 64% estaban en condiciones aptas de recibir un servicio, tanto en peso como en desarrollo o grado de desarrollo de su aparato reproductor. Mientras que los animales restringidos, solamente el 25% a los 12 meses alcanzan esa condición, y cuando se los volvió a evaluar a los 15 meses de edad, el 100% de los animales que no tenían restricción nutricional tenían grado de desarrollo reproductivo para recibir un servicio, mientras los que venían con una restricción nutricional solo podían hacerlo el 30% de ellos. ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué uno dice, bueno, le damos más tiempo? Por eso nosotros en el litoral, o tanto el NEA como el NOA, no utilizamos servicios de 15 meses, porque las vaquillonas se atrasan. Sí, se atrasan porque les cuesta más crecer y porque el grado de desarrollo productivo se tiene que dar a edades más elevadas, con pesos más elevados que no alcanzan a los 15 meses, por ejemplo. Pero si uno analiza desde el punto de vista del tiempo que insumieron estos animales para llegar a un peso medio de recría de 240 kilos, en el caso de los que no venían restringidos, tardaron 10 meses y medio en alcanzar ese peso, y mientras los que tenían una restricción nutricional tardaron 4 meses y medio más. Llegaron a los 15 meses, alcanzaron el mismo peso. Es una diferencia de tiempo y de desarrollo reproductivo enorme, y a esa velocidad de crecimiento, si uno analiza las conversiones, hasta los 240 kilos fueron prácticamente iguales. Entonces no hay manera de poder compensar ese grado de desarrollo reproductivo si uno no hace una suplementación eficiente de esta categoría en los primeros, yo les diría hasta los primeros 9 o 10 meses de edad. Hasta los primeros 9 meses o 10 meses de edad no deberían ganar menos de 600 gramos por día. Cuando se trata de vacas, se pone aún más difícil. Yo digo, bueno, ¿qué podemos ofrecer para decir, bueno, esta es la receta mágica de la suplementación en vacas, fundamentalmente en vacas en la condición actual, en otoño-invierno, donde estamos en último tercio de gestación? En la mayor parte del país está por comenzar la aparición ahora, mediados de julio, si están estacionadas a partir del 1 de octubre. En el litoral se corre un poquitito más, estaríamos hablando de primeros días de agosto o fines de agosto, pero estamos en el momento culmine de inicio de aparición. Esta tabla, que tiene una gran cantidad de valores, que es de la experimental de Conoña de Benítez, hecha por el doctor Balbuena hace un tiempo, nos muestra un poco cuál es la demanda de un vientre cuando se trata solo de mantenerse, cuando está el último tercio de gestación, o cuando está en los primeros 5 meses de lactancia, en 3 condiciones de plano aumento de peso. Y si miramos acá la línea media, necesitan 4 puntos más o un 40% más de energía para poder sostener el último tercio de gestación, aún sin perder ni ganar peso. Y aquí abajo hay una relación, o sea, en promedio en el último tercio de gestación,
casi todos los vientres necesitan un 30% más de energía sin perder ni ganar peso para poder sostener, digamos, su gestación en un peso constante. Y nosotros, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué tenemos? No es qué es lo que hacemos muchas veces. ¿Qué tenemos? ¿Qué recursos tenemos para ofrecer a estos animales durante esta etapa crítica del crecimiento y desarrollo del feto? Si estamos en zonas agrícolas, y el recurso primordial es este: rastrojo. Los rastrojos suelen tener altos volúmenes de disponibilidad. Un rastrojo de maíz en general, o un rastrojo de cosecha gruesa de sorgo, deja tanto en el residuo de cosecha como lo que produjo. O sea, si produjo 10.000 kilos de grano, ha dejado 10.000 kilos de materia seca, que en muchos casos puede ser cosechado en forma directa, por pastoreo directo, o enrollado y suministrado. El problema es que este recurso de vuelta es de muy baja calidad. Estamos hablando de 3-4 puntos de proteína bruta y una digestibilidad inferior al 50%. Entonces, es un recurso limitado en calidad fundamentalmente. Cuando se trata de pastoreo de campo natural, además de la limitación de calidad, tenemos la limitación directa de cantidad o de oferta para poder compensar la demanda que tiene la vaca en último tercio de gestación e inicio de lactancia. ¿Qué es lo que normalmente o habitualmente tenemos para hacer durante estos periodos? Y en muchos casos, cuando la condición agronómica de los suelos lo permite, se pueden hacer silajes o heno, que son los recursos más conocidos para suministrar en esta categoría. Cuando nos alejamos un poco de esa potencialidad agrícola de los suelos, usamos alimentos concentrados, usamos residuos como el afrechillo de trigo, el afrecho de arroz, suministrados en 2-3 kilos por vaca por día. Estamos hablando de 0,7, algunas veces hasta el 1%. Y en los últimos años aparecieron estos bloques multinutricionales que también son utilizados en estos sistemas para poder amortiguar de alguna manera la mayor demanda de los vientres y tener un recurso que les permita mantener estable su peso. Lo cierto es que aún así yo tenga un silaje de excelente calidad, o tenga un rollo de excelente calidad, o suministre una cantidad importante de alguno de los recursos concentrados, es muy difícil lograr que una vaca que tiene una demanda del 30% mayor de energía para poder desarrollar su último tercio de gestación, logre con un consumo exagerado compensar la ganancia de peso que debería tener o debería evitar perder en este último tercio de gestación por algunas razones. Una, porque tiene menos capacidad de consumo por el espacio que ocupa el feto, y la otra es que estos recursos normalmente no son aportados al libitum y normalmente no alcanzan a cubrir esos 16, 17, 18 puntos de energía metabolizable que mostraba en la tabla anterior. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que deberíamos cuidar más? Deberíamos cuidar más las condiciones corporales previo al inicio del servicio. A nosotros, por nuestra práctica de Destete Precon, nos gusta decir que los dos momentos esenciales para la toma de condición corporal son el inicio del otoño o el momento del parto en marzo, y el inicio del servicio, que son los dos momentos que van a definir cuáles son las chances de éxito que yo voy a tener para poder volver a generar una preñez en ese vientre, o lograr una preñez en ese vientre. Y si yo inicio una temporada de otoño con una vaca de una condición moderada baja, probablemente todas estas razones que mencioné hasta recién, que la atan a la pérdida de peso y a la demanda nutricional del crecimiento que tiene el feto, hagan que sea muy difícil de lograr una próxima gestación. Entonces, esa pérdida de peso que se da durante el invierno debe ser amortiguada necesariamente por un vientre en buena condición corporal a la entrada del otoño. ¿Cuáles son las consecuencias? En los últimos 15 años, diría yo, se han estudiado bastante las consecuencias que tienen estas falencias nutricionales, tanto durante la gestación como durante los primeros días de lactancia, ¿no? Aquí estaría el momento de la lactancia, perdón, del parto,
Y aquí se menciona tanto el crecimiento de las células grasas, de la grasa intramuscular, como otros depósitos grasos, que son las dos primeras líneas amarillas, que es la hiperplasia, el aumento del número de células que un ternero va a tener o que define durante el último tercio de gestación. Eso, las células grasas es un número definido y limitado, no se reproducen después del nacimiento, es un número fijo, de manera que si el ternero, el feto en gestación, no logra una hiperplasia, un aumento del número de células grasas durante ese periodo, cuando nazca va a tener menos potencialidad de engrasamiento que otro animal que fue gestado por un vientre que no tuvo restricción nutricional. Con las células de las fibras musculares pasa algo similar, pero se relaciona también al tamaño o a la hiperplasia, al aumento, al potencial del tamaño de esas células, y eso va a definir el tamaño de las masas musculares del animal siendo adulto. Entonces no es que las suplementaciones invernales de los vientres en gestación no tiene costo alguno, por más que puedan parir un ternero y lograr preñarse la campaña siguiente, sino que potencialmente nosotros estamos afectando la producción de su producto, de ese ternero o esa ternera que nació en ese momento, porque no va a alcanzar su potencial productivo sencillamente porque va a tener menos cantidad de células grasas y potencialmente puede tener menos tamaño de fibras musculares. Cuando la condición es esta, esto es bastante habitual, es muy frecuente encontrarlo en campos de cría y en vaquillones de primer parto, como es en este caso. La consecuencia directa que uno va a observar tratándose salida del invierno, principios de la primavera, es la imposibilidad de estos animales de lograr una próxima preñez. ¿Por qué? Y porque el estado nutricional es directamente afectado por el amamantamiento, tanto profundiza el amamantamiento ese estado nutricional que puede lograr intervalos de anestros de 120, de 150 días, y esos 120 o 150 días que tarda un vientre en reponer su ciclicidad hace que queden fuera de la temporada de servicio y deben ser servidos o en otro momento o directamente pasados dejándolos un año sin preñarse o descartados, porque se provoca un freno a nivel del sistema nervioso central, donde la vaca defiende, tanto hormonal como nutricionalmente, la cría que tiene al pie y evita una mayor demanda nutricional volviendo a quedar preñada. Y esto da como resultado la clásica relación entre la condición corporal al servicio y el porcentaje de preñez que vamos a tener en la temporada siguiente. Por esa razón, es muy importante considerar tanto lo que es suplementación en las recrías de las categorías en crecimiento de hembras, para que nunca sufran una restricción nutricional que les impacte sobre su aparato reproductor, y de la misma manera tratar de sostener con suplementaciones el peso de la vaca durante los últimos 3 meses de gestación para evitar estas dos cuestiones deleterias sobre la producción de cría, que son la potencialidad de producción del ternero y la próxima preñez de la vaca. Desde ya, muchas gracias y estoy dispuesto para las preguntas.